8 años después de empezar mi relación con Ethan, mi novio médico, me atravesaron con un cuchillo para salvarlo. Él prometió que podía pedirle lo que quisiera a cambio. Todos supusieron que le exigiría matrimonio. En vez de eso, con total serenidad le dije, rompamos. Luego me di la vuelta y me fui. Ethan se rió con arrogancia y apostó ante todos. Está fingiendo, solo quiere llamar la atención. Apostaría a que regresa suplicándome en 3 días. Se equivocó. Tenía un secreto. En mi vida pasada, me comprometí con Ethan, pero su chica ideal, Olivia, se arrojó desde un edificio y se quitó la vida. Él descargó toda su rabia en mí. La noche de nuestra boda, me cortó la cara y me encerró en un sótano oscuro y diminuto. Cuando quedé embarazada, me obligó a tomar un sinfín de suplementos. Para cuando llegó el parto, el bebé era demasiado grande y no pude dar a luz. Me desangré, con el cuerpo destrozado por un parto fallido y un bebé que no sobrevivió. Esta vez, volví al día en que me hirieron por salvarle la vida a Ethan e hice exactamente lo que él deseaba. En el consultorio del cirujano, un dolor agudo en el brazo me devolvió a la realidad. La enfermera acababa de terminar de envolver la venda y me advirtió con suavidad que la mantuviera seca. Ethan, sentado en una silla a su lado, soltó con desprecio. No fue más que un rasguño. ¿Por qué exageras tanto? Guardé silencio. Otros médicos presentes intercambiaron miradas incómodas. Todos habían visto el ataque. El agresor era un exconvicto enorme, liberado hacía 2 años, y la fruta que llevaba en la mano venía con un cuchillo de casi 30 centímetros. La hoja atravesó mi brazo, dejándome con 20 puntadas. En realidad, su objetivo inicial era el corazón de Ethan. Mi silencio lo enfureció. Su rostro, de rasgos apuestos, se tornó helado. Claire, deja de hacerte la víctima, me espetó. Me salvaste. Dijiste que podía darte lo que quisieras, pero sigues inconforme. ¿Qué actitud es esa? En algún momento, Ethan empezó a hablarme con ese aire de superioridad, de condescendencia. Toda su dulzura se la reservaba para Olivia, su chica ideal. Ella era una huérfana a la que había patrocinado durante una campaña de ayuda tras una inundación. Mi mirada fue a parar a la coleta de conejo rosa que él llevaba en la muñeca. Ignoré el nudo de amargura en mi pecho, alcé la vista y sonreí. ¿Cualquier cosa? Ethan vaciló. Un leve destello cruzó sus ojos. Luego miró la coleta en su muñeca, con un atisbo de turbación antes de volver a componerse. Apretó los dientes y asintió, soltando un suspiro resignado. Sí, uno de los amigos de la Facultad de Medicina intervino. Dr. Hayes, más te vale formalizar con ella de una vez. Varios se unieron a las risas. Sí, Dr. Hayes, ya es hora de que se casen. Yo ya tengo listo el regalo de bodas. ¿Cuándo será el gran día? Todos se burlaban y hacían bromas. Justo cuando me disponía a terminar con Ethan, irrumpió una enfermera joven. Dr. Hayes, Olivia está intentando suicidarse de nuevo. Si mis cuentas eran correctas, ese era el intento número 108 de Olivia, tal como ocurrió la otra vez. En cuanto la enfermera habló, Ethan salió corriendo hacia la azotea del hospital. Allí estaba Olivia, con los ojos hinchados de llorar y el rostro pálido. Vestía la camisa blanca de Ethan, dejando ver sus piernas delgadas. Recordé haberla visto durante el ataque, mientras yo protegía a Ethan. Él la sostuvo entre sus brazos. Ella venía de su oficina, usando la camisa que yo le había regalado a él. Claire te salvó. Le prometiste que podía pedirte lo que fuera. Ella te ama con locura. ¿Te va a proponer matrimonio, cierto? Perdóname, Ethan, pero si te pierdo para siempre, prefiero morirme, sollozó Olivia con lágrimas que le surcaban el rostro. El dolor de Ethan fue evidente. Baja de ahí, por favor. Deja que te explique, contestó con voz entrecortada, sin soltarla. Ethan siempre estuvo pendiente de Olivia. A ella le gustaba el color rosa, así que la bolsa Dior que me correspondía en mi cumpleaños terminó siendo un premio para sus buenas calificaciones. Olivia le tenía miedo a los truenos, y él corría a consolarla cada vez que lo llamaba. Incluso me gritó una vez cuando se perdió el funeral de mi abuelo por atenderla. ¿No podía elegir otro día para hacerse daño? Recordé la promesa que Ethan me había hecho, que me amaría incondicionalmente. Pero en cuanto conoció a Olivia, que tenía 18 años, todos sus afectos se desviaron por completo. Antes, yo me había consumido de celos hasta acabar en desgracia. Esta vez, no lo quería más. Los sollozos de Olivia me devolvieron al presente. Ethan ya la había rescatado. Se fundieron en un abrazo tan íntimo que me revolvió el estómago. Él temblaba, besándole el cabello. Gracias a Dios que estás bien, murmuró. Olivia seguía temblando. ¿Vas a casarte con Claire? Si es así, entonces mejor me hubiese matado. Ethan le secó las lágrimas y cuando me miró, su expresión se volvió gélida y calculadora. Es solo un matrimonio. En mi corazón, tú siempre serás la número 1. Luego suspiró, como si lo forzaran. Claire ha estado conmigo 8 años. Ya no la amo, pero me salvó de morir ahogado hace tiempo. Y siempre ha sido tan devota. Se lo debo. Todos a nuestro alrededor parecían atónitos. Sí, una vez le salvé la vida cuando se estaba ahogando, y de forma natural, nos volvimos novios. Pero de eso ya hacía mucho. Él siempre sintió que yo utilizaba esa deuda como chantaje para retenerlo. Si hubiera sabido todo esto, jamás lo habría salvado. Ni antes ni ahora. Las miradas de lástima a mi alrededor se volvieron insoportables. Me reí con amargura. Ethan, estoy ocupada. ¿Cuándo piensas cumplir tu promesa? Con aire triunfante, él frunció el ceño. Vaya, estás desesperada por casarte conmigo. Mientras jugueteaba con la oreja de Olivia, se dirigió a mí, desdeñoso. Bien, ¿cuándo quieres que nos casemos?
Ya que estás tan ansiosa, lo interrumpí. Vamos a romper. Ethan me miró incrédulo, con la furia pintada en el rostro. ¿Quieres terminar? Me espetó. Hice caso omiso a la sorpresa de Olivia y fijé mis ojos en las arrugas que se formaban en el entrecejo de Ethan. Sí, ¿qué clase de artimaña es esta?, exclamó Ethan, incapaz de aceptarlo. Todo el mundo sabe que me persigues desde la preparatoria. Ahora que por fin puedes casarte conmigo, ¿pretendes salir corriendo? Claire, no te engañes. Todavía llevas puesto el anillo que te di. Creyó haber descubierto un punto débil. Se veía tan engreído, tan seguro de que no me atrevería a dejarlo. Tranquila, me quité el anillo y se lo arrojé. Cierto, gracias por recordármelo. Ese anillo lo compró Ethan con su primera beca universitaria como regalo de cumpleaños para mí. Tenía grabadas nuestras iniciales. Una vez, tras un accidente de coche, lo sujeté con tanta fuerza, aún estando inconsciente, que él supo cuánto significaba para mí. Ahora, lo soltaba sin remordimientos. Ethan frunció el ceño sin creerme del todo. Con aire altanero me espetó. Claire, no sé qué juego traes, pero si te disculpas, haré como si nada hubiera pasado. ¿Sigues queriendo ser la señora Hayes? Pues lo serás. Forcé una sonrisa. Ethan, ojalá tú y yo consigamos justo lo que queremos. Y sin más, me di media vuelta y me marché. A lo lejos, escuché la voz de Olivia. ¿No la vas a perseguir? La respuesta de Ethan fue un bufido. No, volverá suplicando. Esa mujer que haría lo que fuera por quedar embarazada de mí, no se va a rendir así como así. Sí, estaba embarazada. Ethan y yo tuvimos una pelea por culpa de Olivia. Él se embriagó, me confundió con ella y me dejó encinta. En mi vida pasada, usé esa deuda para obligarlo a casarse, con la consecuencia de que Olivia se quitó la vida. Él me alimentó a la fuerza hasta que mi vientre creció demasiado. Ni siquiera me llevó al hospital cuando rompí aguas. El bebé se atoró, y ambos morimos en agonía. Aún recordaba el dolor insoportable, los espasmos, mis ojos inyectados en sangre, y el esfuerzo inútil. De vuelta en casa, posé la mano en mi vientre, que seguía creciendo. Había llegado la hora de poner fin a todo esto. Dormí 4 horas y me desperté con un mensaje. Mamá está enferma. Ven ahora. Era del teléfono de Ethan. Él era despreciable, pero su madre siempre me trató con afecto. Nuestras familias eran amigas, y ella me quería como a una hija. Aún así, el texto no sonaba como si lo hubiera escrito Ethan. Él jamás usaba puntuación. Era obra de Olivia. Solo ella se atrevería a tocar su teléfono, y estaba claro que era una trampa. De cualquier forma, decidí ir. Apenas crucé la puerta, me cayó encima un balde de agua helada. El golpe de frío me hizo sentir un calambre en el vientre. Escuché carcajadas. Me encontré rodeada de un grupo de jóvenes con caras burlonas. Olivia estaba entre ellos. ¡Que se arrodille!, gritó alguien. Me soltaron una patada y caí de rodillas. Olivia sonrió con malicia. ¿Sabes cuánto te detesta Ethan, zorra?, soltó, alzando luego una botella de licor. Te acostaste con él y quedaste embarazada. Solo usas tus artimañas baratas para retenerlo. Hoy te vas a arrepentir de traer a este mundo un hijo suyo. Alzó la botella, convencida de que temblaría de miedo. No lo hice. La agarré y me la bebí toda, cada gota. Ya no quería a Ethan, ni al bebé. Olivia me llamó loca. Tomó una plancha rizadora caliente y la acercó a mis ojos. De pronto, se oyó un grito. ¡Está sangrando! Un dolor desgarrador me atravesó el abdomen. Sentí cómo la cara se me ponía blanca. Olivia titubeó, pero se recompuso rápido. Soltó la rizadora y me pateó el vientre. Un borbotón de sangre salió disparado antes de que pudiera gritar. Me desmayé. Mientras tanto, Ethan revisaba unos expedientes. Una enfermera entró con un formulario de consentimiento. Dr. Hayes. La señorita Claire. Él la interrumpió. Frío. Rompimos. No quiero saber nada de ella. La enfermera insistió con urgencia. La trajeron en ambulancia por una hemorragia interna. Está embarazada. Necesitamos sangre de otro hospital. Por favor, firme. Ethan apenas la miró y rompió el papel. ¿Tú crees que me voy a tragar un cuento tan patético? Claire hasta sobornó a mi equipo. Ella me adora tanto que jamás abortaría a mi hijo, aunque estuviera al borde de la muerte. No pienso firmar nada. Salió sin volver la vista, poniendo su teléfono en modo no molestar, para que no lo interrumpieran más. Se puso a jugar en su celular hasta las 10 de la noche. Al desactivarlo, descubrió más de 100 llamadas perdidas, incluso del director del hospital. Frunció el ceño, convencido de que Claire había llegado al extremo de contactar al director. Vaya descaro. Llamó al director para disculparse, pero él se limitó a ordenarle con frialdad: regresa de inmediato al hospital, y cortó la llamada. Sin entender nada, Ethan condujo hasta allí. Sin notar la preocupación en el rostro de Olivia, lo recibieron con gestos hostiles, algo que no era habitual, ya que siempre había gozado de buena reputación. Al salir del ascensor, su propia madre lo abofeteó. Él se tocó la mejilla, atónito. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». La mujer, con los ojos hinchados de tanto llorar, le gritó casi fuera de sí: «¡Monstruo! ¿Por qué no firmaste el consentimiento? ¿Sabes que Claire tuvo un aborto espontáneo y perdió el útero por tu culpa?». Un oficial de policía dio un paso al frente y le mostró la pantalla de su celular. Era un video mío, en un vestido blanco empapado de sangre, inconsciente sobre una camilla. El rojo intenso manchaba la tela y el metal frío de la camilla. Desperté en la UCI 3 días después. Todo era borroso y el olor a antiséptico me invadía las fosas nasales.
Un dolor sordo palpitaba en mi vientre, como si me hubieran arrancado algo desde dentro. Supongo que así fue. La madre de Ethan estaba sentada junto a mi cama, con los ojos hinchados y rojos. Al verme abrir los ojos, tomó mi mano con una delicadeza que contrastaba con la furia que había mostrado hacia su hijo. «Claire, gracias a Dios que despertaste», susurró, acariciando mi cabello. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y áspera. Ella me acercó un vaso de agua y me ayudó a beber. El agua fría me devolvió algo de claridad. «Tu bebé, lo siento tanto», dijo con la voz quebrada. No sentí nada, ni tristeza, ni rabia, ni pena. Solo un vacío enorme donde antes había latido una vida. Tal vez estaba en shock, o tal vez era porque en mi vida anterior ya había vivido el dolor de perder a ese mismo bebé de una forma mucho más traumática. «¿Y tu útero?», continuó ella. «Los médicos no pudieron salvarlo. Perdiste demasiada sangre, y cuando finalmente consiguieron la autorización para operarte, ya era demasiado tarde». Asentí lentamente. Ya lo sabía de alguna manera. Es extraño cómo el cuerpo siente las ausencias. «¿Dónde está Ethan?», pregunté, aunque no porque me importara verlo, sino porque necesitaba saber a qué me enfrentaría. La señora Hayes apretó los labios. «La policía lo está interrogando. Cuando vieron el video de lo que te hicieron Olivia y sus amigos, y luego su negligencia al negarse a firmar el consentimiento. Claire, esto es muy grave». Me contó que una de las enfermeras había grabado mi llegada al hospital en ese estado tan crítico como evidencia médica, y que el video se había filtrado entre el personal. Cuando Ethan se negó a firmar el consentimiento, la enfermera guardó la grabación como prueba de la negligencia. «Han suspendido su licencia médica temporalmente», añadió con voz débil, «y hay una investigación en curso». No sentí ninguna satisfacción, ningún triunfo. Solo quería cerrar los ojos y desaparecer. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales, visitas de trabajadoras sociales y consultas médicas. El hospital, temiendo una demanda millonaria, me proporcionó la mejor atención posible. Las enfermeras me trataban con una compasión casi excesiva. Todos sabían lo que había pasado. Una semana después del incidente, cuando ya me habían trasladado a una habitación normal, recibí una visita que no esperaba. El director del hospital, un hombre mayor, de rostro severo pero amable, vino personalmente a verme. «Señorita Claire», comenzó con formalidad, «quiero expresarle mi más sincero pesar por lo ocurrido en nuestras instalaciones. El comportamiento del Dr. Hayes es imperdonable y hemos tomado medidas inmediatas». Me explicó que habían suspendido a Ethan indefinidamente y que el hospital cooperaría plenamente con la investigación criminal. Luego, con cierta incomodidad, mencionó la palabra compensación. «No quiero su dinero», le dije con voz plana. «Solo quiero que él nunca pueda hacerle esto a otra persona». El director asintió gravemente. «Lo entiendo, pero considere que su tratamiento de fertilidad futuro, si decide explorarlo, será costoso. ¿Y el trauma psicológico? ¿Fertilidad?». Solté una risa amarga. «Me han quitado el útero. No hay tratamiento que pueda cambiar eso». Él bajó la mirada. «Existen otras opciones, señorita Claire. Gestación subrogada, adopción. El dinero puede ayudarla en ese camino cuando esté lista». Dejé que sus palabras penetraran en mi mente. No había pensado en eso. No había pensado en nada más allá de sobrevivir día a día. Me dieron el alta médica 2 semanas después, aunque seguía débil y necesitaba reposo. La madre de Ethan se ofreció a cuidarme en su casa, pero decliné. Necesitaba estar sola. Afortunadamente, tenía algunos ahorros que me permitirían mantenerme mientras me recuperaba. La investigación policial avanzaba rápidamente. El video del ataque de Olivia se había recuperado de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Ethan, y varios de los presentes, aterrorizados por las consecuencias, habían confesado. Olivia fue arrestada por agresión, y Ethan enfrentaba cargos por negligencia médica y complicidad después del hecho, ya que las pruebas mostraban que él sabía lo que Olivia planeaba hacer. Un mes después del incidente, recibí una llamada del fiscal asignado al caso. «Señorita Claire, necesitamos su declaración formal para proceder con los cargos contra el Dr. Hayes y la señorita Olivia. ¿Se siente con fuerzas para venir mañana a la fiscalía?». Respiré profundamente. Era el momento de la verdad. «Estaré allí», respondí. Esa noche apenas dormí. Cuando finalmente concilié el sueño, soñé con mi vida anterior, con ese sótano oscuro donde Ethan me había encerrado, con el dolor insoportable del parto y la sensación de desangrarme lentamente hasta morir. Me desperté empapada en sudor frío, temblando. ¿Había sido realmente otra vida? ¿O simplemente mi mente fabricando una justificación para alejarme de una relación que sabía que era tóxica? A veces me preguntaba si estaba loca. Si todo había sido una alucinación, y Ethan realmente era el hombre perfecto que todos creían que era, excepto yo. Pero las cicatrices en mi abdomen me recordaban la verdad. Ethan me había dejado morir. Si no fuera por la intervención de otros médicos que ignoraron su negativa y procedieron con la operación de emergencia cuando mi situación se volvió crítica, no estaría aquí para contarlo. La mañana siguiente, me vestí con cuidado, eligiendo ropa formal pero cómoda para mi cita en la fiscalía. Mientras me miraba al espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba más delgada, con círculos oscuros bajo los ojos y una expresión de determinación que nunca antes había visto en mi rostro. «Puedes hacer esto», me dije en voz alta. «Hazlo por todas las Claire que sufrieron y morirán si no lo detienes ahora». Llegué a la fiscalía exactamente a la hora acordada.
El lugar bullía de actividad, pero me condujeron a una sala privada donde ya me esperaba la fiscal, una mujer de mediana edad con gafas y expresión seria. Señorita Claire, gracias por venir. Me saludó con un firme apretón de manos. Sé que esto no es fácil para usted. Estoy lista, respondí simplemente. Durante las siguientes 3 horas, reviví cada detalle de mi relación con Ethan. Los celos, el control, la manipulación, cómo me había aislado gradualmente de mis amigos y familia, cómo desviaba todo su afecto hacia Olivia, haciéndome sentir insignificante, cómo reaccionó cuando supo del embarazo, con frialdad e indiferencia, y finalmente, cómo se negó a firmar el consentimiento que podría haberme salvado de perder mi útero. También les mostré los mensajes que había guardado durante años, las grabaciones de conversaciones que había hecho en secreto, evidencia que había acumulado sin darme cuenta, quizás porque una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Cuando terminé, la fiscal cerró su carpeta y me miró fijamente. Creo que tenemos suficiente para presentar un caso sólido contra ambos, dijo. Pero debo advertirle que no será fácil. El Dr. Hayes tiene una reputación excelente en la comunidad médica, y sus abogados argumentarán que estaba bajo estrés y que no evaluó correctamente la situación. ¿Y el video? ¿Y los testigos? Pregunté. Son cruciales, pero aún así, estos casos nunca son simples. ¿Está dispuesta a seguir adelante? Será doloroso. Su vida privada, su relación, todo quedará expuesto. No dudé ni un segundo. Sí, quiero que pague por lo que hizo. Quiero que nunca más pueda ejercer la medicina. Quiero que Olivia comprenda la gravedad de sus acciones. La fiscal asintió con respeto. Entonces procederemos. El juicio probablemente iniciará en 3 meses. Mientras tanto, ¿tiene un lugar seguro donde quedarse? ¿Apoyo de familiares o amigos? Pensé en mis padres, que vivían en otra ciudad y que nunca habían aprobado mi relación con Ethan, aunque por razones equivocadas. Pensé en los amigos que había perdido a lo largo de los años por dedicarme exclusivamente a complacer a Ethan. No, respondí con honestidad, estoy sola en esto. La fiscal me dio la tarjeta de una asociación de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Llámelos. Tienen recursos, consejería, grupos de apoyo. No tiene que hacer esto sola, Claire. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso. Quizás la usaría, quizás no. En ese momento, lo único que me importaba era que la justicia siguiera su curso. Salí de la fiscalía sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. El sol brillaba en un cielo despejado y, por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto. Al mirarlo, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sé lo que estás haciendo. Vas a pagar por esto. Ethan. Todavía intentando controlarme, amenazarme, dominarme. Bloqueé su número y seguí caminando con la cabeza alta. Ya no tenía miedo. Los 3 meses siguientes fueron un infierno de preparaciones legales, entrevistas con abogados y terapia. Sí, finalmente decidí llamar al número que me dio la fiscal y comencé a asistir a sesiones de terapia y a un grupo de apoyo para mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas. Al principio me sentía fuera de lugar. Muchas de las mujeres mostraban cicatrices visibles de violencia física, algo que Ethan nunca me había infligido directamente, al menos no en esta vida. Pero conforme escuchaba sus historias, reconocía patrones familiares. El aislamiento, las pequeñas humillaciones diarias, el control financiero, la manipulación emocional, diferentes formas de abuso, pero abuso al fin y al cabo. Una semana antes del juicio, recibí una llamada inesperada de la madre de Ethan. Claire, necesito verte, dijo con voz temblorosa. Por favor. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral, lejos del hospital y de cualquier lugar asociado con Ethan. Cuando llegué, parecía haber envejecido 10 años. El pelo, antes perfectamente teñido, mostraba raíces grises y sus ojos estaban apagados. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Quería que supieras que voy a testificar contra Ethan en el juicio. La miré sorprendida. Era lo último que esperaba oír. ¿Por qué? Pregunté. Ella jugó nerviosamente con su taza de café. Porque es lo correcto. Y porque hace años que veo señales que decidí ignorar. La forma en que te trataba, cómo te menospreciaba. Creí que era cosa de jóvenes, que maduraría. Luego llegó Olivia y sacudió la cabeza. Debí haber intervenido antes. Lo siento tanto, Claire. No supe qué decir. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que no era su culpa. Otra parte quería gritarle por no haber actuado cuando podría haber marcado la diferencia. Al final solo asentí. Tu testimonio será importante, dije finalmente. Lo sé. Y hay algo más que debes saber, añadió con expresión grave. Ethan está tratando de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Quiere declararse culpable de un cargo menor a cambio de una sentencia reducida y conservar su licencia médica. Sentí que la rabia me subía por la garganta. ¿Qué? ¿Después de lo que hizo? ¿Después de lo que me hizo? Ella asintió tristemente. Su abogado está presionando fuerte. Dice que fue un error de juicio único, debido al estrés y la preocupación por Olivia, no un patrón de comportamiento. Están ofreciendo una compensación económica sustancial. No quiero su dinero, respondí con firmeza.
Quiero justicia. Quiero que nunca pueda hacerle a otra mujer lo que me hizo a mí. La señora Hayes tomó mi mano a través de la mesa. Entonces lucha, Claire. Yo estaré a tu lado. El día del juicio llegó demasiado pronto y a la vez después de una eternidad de espera. El juzgado estaba lleno, principalmente de personal médico del hospital, y periodistas atraídos por el escándalo de un médico prominente enfrentando cargos tan graves. Ethan entró escoltado por su abogado, un hombre de traje caro y expresión confiada. No me miró ni una sola vez mientras se sentaba en el banquillo de los acusados. Olivia estaba en una sala separada, ya que su caso se juzgaría después. Mi testimonio fue el primero. Durante 4 horas agonizantes, relaté cada detalle de nuestra relación, cada incidente que demostraba el patrón de abuso emocional. El abogado de Ethan intentó retratarme como una novia obsesiva y manipuladora, pero yo permanecí firme, apoyada por las pruebas que había recopilado durante años. Lo más difícil fue cuando mostraron el video de mi llegada al hospital, empapada en sangre, y la grabación de Ethan negándose a firmar el consentimiento. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Vi a varias personas llorando, incluida la madre de Ethan. Los testimonios continuaron durante días. Enfermeras, médicos, incluso pacientes de Ethan que habían presenciado cómo me trataba cuando iba a visitarlo al hospital. Y finalmente, el testimonio más devastador, el de la propia madre de Ethan. Ella habló con voz clara y firme, describiendo cómo había visto a su hijo cambiar a lo largo de los años, volviéndose más arrogante, más controlador, especialmente conmigo. Describió las ocasiones en que había presenciado su desprecio hacia mí, sus manipulaciones, y cómo ignoró sus consejos cuando le dijo que me tratara mejor. Mi hijo se convirtió en un hombre que no reconozco, concluyó con lágrimas en los ojos, y debo asumir parte de la responsabilidad por no haberlo detenido antes. Ethan finalmente me miró entonces, con una mezcla de incredulidad y furia. No podía creer que su propia madre testificara en su contra. El jurado deliberó durante solo 3 horas antes de emitir su veredicto, culpable de negligencia médica grave y complicidad en agresión. La sentencia llegó una semana después, 5 años de prisión y la revocación permanente de su licencia médica. Cuando escuché la sentencia, no sentí triunfo ni satisfacción, solo un cansancio inmenso y el deseo de que todo terminara de una vez. Olivia recibió una sentencia de 3 años por agresión agravada, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si mostraba buen comportamiento y se sometía a terapia psicológica. El hospital llegó a un acuerdo extrajudicial conmigo por una suma considerable, suficiente para no tener que preocuparme por el dinero durante muchos años. También se comprometieron a revisar sus protocolos y a implementar programas de capacitación sobre violencia doméstica para todo su personal médico. Los meses siguientes a la sentencia fueron un periodo de recuperación lenta. Utilicé parte del dinero para comprar un pequeño apartamento en una ciudad diferente, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Continué con la terapia y poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Un año después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Ethan, escrita desde la prisión. Dudé en abrirla, temiendo que fuera otra manipulación o una amenaza velada. Finalmente, decidí que necesitaba enfrentar cualquier cosa que tuviera que decir para poder cerrar este capítulo de mi vida. La carta contenía una disculpa. No una de esas disculpas falsas llenas de justificaciones y peros, sino un reconocimiento sincero del daño que me había causado. Escribió sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, sobre cómo estaba comenzando a entender sus patrones de comportamiento destructivo. No pedía perdón ni una segunda oportunidad, solo quería que supiera que finalmente veía la verdad de sus acciones. No respondí a la carta, no tenía nada más que decirle a Ethan, pero esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. 2 años después del juicio, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Usé parte del dinero del acuerdo para inscribirme en la Facultad de Derecho, especializándome en casos de abuso doméstico y negligencia médica. Quería utilizar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Durante mi 2º año de estudios, me involucré con una organización que ayudaba a mujeres que habían perdido la capacidad de tener hijos debido a violencia o negligencia médica. Muchas, como yo, habían sido víctimas de parejas abusivas o médicos negligentes. Fue allí donde conocí a Mariana, una trabajadora social dedicada que había fundado la organización después de que su hermana muriera en circunstancias similares a las mías. Nos hicimos amigas rápidamente, unidas por experiencias compartidas y un compromiso con la justicia. Un día, mientras trabajábamos en un caso particularmente difícil, Mariana me hizo una propuesta. Claire, estamos expandiendo nuestro programa de adopción y subrogación para mujeres que han perdido la capacidad reproductiva por violencia. Necesitamos a alguien que entienda tanto el aspecto legal como la experiencia personal. ¿Te interesaría dirigirlo? Me quedé sin palabras por un momento. Era una oportunidad para transformar mi dolor en algo positivo, para ayudar a mujeres que habían pasado por lo mismo que yo a encontrar otra forma de ser madres, si así lo deseaban. Sí, respondí finalmente. Me encantaría. En los años que siguieron, nuestro programa ayudó a docenas de mujeres a adoptar o a tener hijos mediante gestación subrogada.
Cada vez que veía a una de estas mujeres sostener a su bebé por primera vez, sentía una mezcla de alegría por ellas y una punzada de dolor por lo que yo había perdido. Porque a pesar de todas mis victorias profesionales y de la vida significativa que había construido, seguía habiendo un vacío que no podía llenar. No solo había perdido un bebé y la capacidad de tener hijos, había perdido la oportunidad de crear mi propia familia en mis propios términos. 5 años después del juicio, recibí una notificación de que Ethan sería liberado por buen comportamiento. Sentí un breve momento de pánico, pero luego recordé lo lejos que había llegado, lo fuerte que me había vuelto. Ya no tenía poder sobre mí. Una semana después de su liberación, recibí otra carta suya. Esta vez, la abrí sin vacilar. Claire, escribió, no busco tu perdón ni tu amistad. Solo quería que supieras que estoy siguiendo un programa de rehabilitación y que he decidido dedicar el resto de mi vida a trabajar con hombres abusivos para ayudarles a cambiar. El daño que te hice es irreparable, lo sé, pero quizás pueda prevenir que otros hagan lo mismo. Es lo mínimo que puedo hacer. Esta vez, decidí responder, no con una carta, sino con un breve mensaje de texto. Ethan, espero que encuentres redención en tu trabajo. Yo la encontré en el mío. Nunca volvimos a comunicarnos. Hoy, 10 años después de aquel día en que me apuñalaron para salvar a Ethan, dirijo una fundación que ayuda a mujeres que han perdido su capacidad reproductiva debido a violencia o negligencia. Tenemos programas de adopción, subrogación y apoyo psicológico. Nunca me casé ni tuve hijos propios. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera reconocido las señales de abuso antes, si nunca hubiera estado con Ethan. Pero luego miro a las mujeres y niños a los que he ayudado, la diferencia que he podido hacer en sus vidas, y sé que mi dolor tuvo un propósito. No fue en vano. El sacrificio fue enorme. Perdí mi útero, la posibilidad de tener hijos biológicos y años de mi vida en una relación tóxica. Pero gané algo también, mi libertad, mi propósito y la oportunidad de convertir mi tragedia personal en esperanza para otras. ¿Es un final feliz? No exactamente. Hay días en que el dolor vuelve, en que me despierto llorando por el hijo que nunca tendré. Pero es un final con significado, con propósito. Y quizás eso sea más importante que la felicidad convencional. La justicia no siempre es perfecta. A veces viene con sacrificios terribles. Pero al final, creo que valió la pena. No solo por mí, sino por todas las mujeres que hemos ayudado desde entonces. Por todas las Claire que no tendrán que sufrir lo que yo sufrí. Y eso, al final del día, es suficiente para mí.